Hola, buenos días a todos y a todas. Estoy muy contenta de verlos por aquí en una nueva transmisión. El día de hoy vamos a platicar sobre el simbolismo de los elementos del altar. Y antes de hablar en específico de todos los elementos que componen el altar tradicional mexicano, me gustaría platicar un poquito o hablar sobre la remembranza del significado del altar dentro de nuestras costumbres prehispánicas, de nuestra historia como pueblo mexicano, antes de la llegada de la cultura europea a nuestro país, la cual transformó bastante el significado del altar. Sin embargo, ha prevalecido a través del tiempo. Entonces, me gustaría explicar un poco el por qué nosotros como mexicanos rendimos tributo o rendimos este respeto a la muerte tan importante y tan arraigado desde siempre. Muchos de ustedes en sus comentarios he leído que nos han dicho, es que yo pongo el altar de muerto, pero realmente no sé qué significan los elementos que deben de ir puestos, o de alguna manera, ¿en qué fecha se pone? ¿No? O sea, ¿desde cuándo se empieza a poner el altar de muertos? ¿No? Entonces, siento que esto ha sido un proceso de tradiciones heredadas por nuestros padres, por nuestros abuelos. Entonces, llega un momento en que pensamos que nuestros hijos nos ven y adquieren estas tradiciones por cuenta propia prácticamente. Sin embargo, es nuestra responsabilidad el que estas tradiciones no se pierdan, ¿sí? Esta festividad en particular es muy importante a nivel energético. Entonces yo les recomiendo mucho que si ustedes tienen pequeños en casa, a lo mejor no son sus hijos, pero pueden ser sus sobrinos, sus nietos, ustedes puedan llevar esta tradición tan viva como sus abuelos, sus bisabuelos en su momento la tuvieron, y que esto siga trascendiendo a través del tiempo. Entonces, bueno, a través de la historia del hombre, nosotros siempre hemos tenido ese respeto por la muerte. Si bien muchos decimos, pues es que no sé qué es lo que pase después de la muerte, qué es lo que pasará, ¿no? Entonces todos tenemos miedo, también puede ser que le tengamos mucho respeto o curiosidad, o tal vez simplemente pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces la casamos con conceptos como que la muerte es mala, ¿sí? La muerte de alguna manera nos quita a nuestros seres amados, o nos quita las oportunidades de hacer esas cosas que teníamos pensadas hacer que ya no hicimos. Entonces, siempre la pintamos como la malvada del cuento. En la antigüedad, nuestros antepasados la veían de forma muy distinta, ¿sí? Nosotros como mexicanos siempre hemos tenido este respeto y hemos hecho una fiesta grande a la muerte, tratando de darle el lugar que le corresponde, ¿no? En este ciclo de la vida. Recuerden, nacimos, luego crecemos, nos reproducimos y como final eslabón del ciclo de vida morimos, ¿no? Sin embargo, pues esto solamente es el principio de lo que viene a continuación, ¿no? Entonces, para nuestros antepasados, la muerte era vista como algo importante, ¿no? Los guerreros que en aquel entonces fallecían en batalla eran honrados, tenían un lugar muy especial en la jerarquía social y cultural de sus pueblos. Las mujeres que morían en parto, por ejemplo, eran guerreras que morían por la vida, ¿sí? Entonces, todas estas personas que fallecían eran honradas por la manera en la que lo hacían. Sin embargo, tanto como las personas que fallecían por actos nobles, también había personas que fallecían por actos deshonrosos o actos que eran considerados obviamente fuera del estándar de lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces también había personas que fallecían cometiendo actos que se consideraban injustos, deshonestos,
y entonces tenían un lugar diferente dentro de la sociedad, ¿sale? Entonces, en la antigüedad se pensaba que cuando una persona moría podía ir directamente a uno de los 13 cielos, ¿sí?, que había hacia arriba, en su cauce hacia el nivel evolutivo siguiente que le correspondiera dependiendo de la vida que le había tocado vivir, o a 9 infiernos, ¿sí?, dependiendo igual de la misma manera de la forma en la que había vivido su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, les mencionaba a la mujer que había muerto de parto. Como ella moría en la guerra por la vida, se decía que se ganaba de forma automática el 13º cielo, ¿no? Entonces, esta ideología que tenían nuestros antepasados les permitía de alguna manera ver la muerte de una forma más ceremonial, ¿sí? No se veía como este castigo, sino era simplemente el resultado de los actos vividos, ¿no? Conforme llegó la cultura europea a nuestro país, las cosas cambiaron de forma bastante drástica. Si bien el catolicismo vino a cambiar muchísimo las tradiciones en general de nuestro país, ellos se dieron cuenta que una de las festividades más importantes para nosotros los mexicanos o las culturas antiguas mexicanas era rendir tributo a los muertos. Entonces fueron bastante puntuales al momento de introducir sus costumbres en estos rituales que nosotros teníamos para venerar a nuestros muertos. Entonces podemos ver cómo el cambio de ideología fue bastante claro, donde de ver la muerte como una especie de festividad, ¿sí?, donde de alguna manera ganábamos un nivel evolutivo mayor, desde la parte europea nos venían a platicar que la muerte era dolorosa, que la muerte era para castigar, era castigadora, y entonces trataban de fomentarnos la idea de tener que vivir siempre bajo los preceptos de Dios, del Dios católico que ellos manejaban. Y se transformó bastante la forma en la que tradicionalmente se ponían los altares de muerto, que eran estos elementos de culto que utilizaban para poder darles la bienvenida a los muertos, a sus familiares ya fallecidos, 1, 2, 3 noches al año, donde estas antiguas culturas creían que estas fechas, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, ¿sí?, eran fechas o son fechas donde la energía en general converge de cierta manera que permite poder abrir portales para que nuestras almas de nuestros difuntos lleguen para estar con nosotros. Obviamente, para que esto pase, nosotros debemos prever las condiciones necesarias para que ellos puedan llegar a donde deben de llegar, ¿no? Entonces, aunque las condiciones del altar empezaron a cambiar a partir de la conquista, esta parte nunca dejó de tener sentido. Siempre como mexicanos seguimos rindiendo culto a la muerte a través de nuestras festividades, y me da mucho gusto que a lo largo del tiempo nunca se perdieron. A lo mejor fueron cambiando, pero bueno, todos nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Nada queda inmóvil, todo evoluciona. Entonces, lo que tenemos en este momento es lo justo y necesario que necesitamos para poder rendir tributo a la muerte de nuestros seres queridos. Y así como lo festejamos en México, muchísimas culturas alrededor del mundo, si no es que todas, tienen este punto en común de que todos de alguna manera rendimos culto a nuestros familiares o amistades fallecidas, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que estén hoy aquí, y vamos a comenzar con esta parte importante que tiene que ver con todos los elementos que van en el altar. Vamos a hablar una por una y les voy a explicar qué representan, qué elementos de los que tengan ustedes en casa, para tratar de no gastar tampoco mucho, pueden utilizar para incluirlos,
Claro que si ustedes quieren tirar la casa por la ventana y comprar ornamentos, flores, pueden hacer su altar tan grande o tan pequeño como ustedes quieran. Hay un altar básico de 2 niveles y hay un altar mayor de 13 niveles. Todo depende de ustedes, ¿ok? Lo que más les lata, no importa el tamaño, aún así el altar va a cumplir con su función, ¿ok? Entonces vamos a ver a continuación cuáles son los elementos del altar. Bueno, el altar de muertos es la máxima representación de nuestras fiestas tradicionales correspondientes a la celebración de Día de Muertos, y tiene un papel fundamental porque nos permite crear este punto de conexión con las almas de nuestros familiares, amigos y conocidos fallecidos, ¿no? Nosotros como mexicanos tenemos esta ideología de que el altar de alguna manera es este canal que nos va a permitir poder comunicarnos o reencontrarnos con las almas de nuestros familiares o amistades fallecidas, y con la intención de tal vez hacerles saber que estamos bien, que los extrañamos, que los seguimos queriendo y los seguimos recordando a través del tiempo. Y bueno, con respecto a la forma en la que se coloca el altar, debemos de destinar un área de la casa limpia, del espacio suficiente para que entren todos los escalones que queramos poner en él. Ahorita vamos a ver un poquito del número de escalones. Y generalmente yo aconsejo esta parte de que primero, antes de ponerlo, hagamos una pequeña copaleada en el espacio, ¿sale? Ya en un video previo que subimos en la página, les explicamos cómo hacer este copaleo, ¿sí? Algunas hierbas sagradas nos pueden ayudar para proteger el espacio. Por aquellas personas que nos comentaban, ok, así como vienen las almas de mis fallecidos, de mis familiares, pueden venir otras almas diferentes que yo no conozca, ok. Es por eso que nosotros protegemos nuestros espacios. De hecho, iniciamos esta serie de rituales protegiendo nuestro hogar, ¿no? A través de copalear todo el espacio. Entonces, les recomiendo que hagan esta copaleada en el espacio donde van a poner su altar. Deben de destinar una mesa, tal vez algunas cajas de cartón o de madera, ¿sí? Obviamente hay que tener muchísimo cuidado con las veladoras, sobre todo cuando están encendidas, para tenerlas en platitos con agua o elementos que nos puedan permitir estarlas vigilando constantemente para evitar cualquier tipo de accidente. Los niveles del altar, bueno, podemos hacerlos, como les comentaba, tan grande como 13 escalones o tan pequeño como solamente uno solo. Sin embargo, normalmente lo que se recomienda como más pequeño es el altar de 2 niveles, representando el cielo, ¿sí? Y el purgatorio, por así decirlo. Entonces, este es el altar básico, donde nosotros vamos a colocar 2 niveles, siempre con lienzo de color blanco, ¿sale? Y de preferencia con un camino en la parte de en medio del altar, del número de niveles que ustedes quieran escoger. Un lienzo de color morado. El color morado tiene una simbología muy especial porque es de alguna manera propicia un canal de conexión entre nosotros y la divinidad, ¿ok? Entonces el morado es un elemento indispensable dentro del altar, puesto que nos permite poder establecer este canal de conexión con nuestras almas de los difuntos fallecidos. Después del altar de 2 niveles tenemos el altar de 7 niveles, donde, bueno, ustedes ya pueden hacer la relación aquí. Podríamos decir que son los 7 niveles evolutivos del hombre, ¿sí? Pero también podríamos hablar, a lo mejor les resuene, los 7 chakras, ¿sale? Donde este altar tiene la característica de que nos va a permitir ubicar, ¿sí? Ubicar dentro de sus niveles las veladoras dedicadas a nuestros difuntos, dependiendo de dónde nos lata. Aquí es muy importante seguir mucho nuestra intuición, fuera la mente, cerrar nuestros ojos cuando tengamos la foto de nuestro difunto o la vela que hayamos ungido para nuestro difunto en especial, tener en nuestra mente, ¿sí? En nuestra memoria,
la imagen de esta persona, respirar profundo, cerrar nuestros ojos y que esa sensación que él me conecta cuando estoy pensando o ella me conecta cuando estoy pensando en ella, me diga, ¿sí?, cuál es el nivel en el que yo lo debo de ubicar dentro de mi altar, ¿no? Entonces, así como un repaso general, yo les podría decir, el primer nivel, en un altar de 7 niveles, está destinado a estas personas que son muy terrenales, que vivieron su vida siempre arraigadas a sus creencias, que tal vez se movieron por la reacción, ¿ok?, más que por la intuición. El segundo nivel, dedicado para las personas que vivieron su vida siempre reaccionando en torno a sus emociones, fueron personas muy, no emotivas, porque emotivas es más del corazón, sino más coléricas tal vez, o con emociones arraigadas a sentimientos más coléricos, tal vez personas que eran enojonas o que eran muy preocuponas, ¿ok? El tercer nivel está más orientado a estas personas mentales, personas que siempre estaban pensando, siempre estaban haciendo cuentas, siempre estaban organizando, tenían todo controlado, ¿no? Este tipo de personas. El cuarto nivel sería para estas personas sí emotivas, personas que conectaban, que tenían sentimientos, que tú estabas con ellas y te transmitían tal vez paz, te transmitían amor, ¿ok? El quinto nivel está dedicado a estas personas que fueron excelentes comunicadores, que fueron tal vez excelentes maestros, que a través de su voz o de su expresión nos compartieron mucho sobre ellos. El sexto nivel está orientado a estas personas más sabias, personas que se dejaban guiar por su intuición, personas que conectaban con las demás personas a su alrededor, a veces sin necesidad de que tú le dijeras, me siento triste, estoy enojada, me siento deprimida, ayúdame, ¿sí? Ni siquiera necesitaban saberlo, iban contigo y te atendían. Este es el tipo de personas. Y en el séptimo nivel tenemos a estas personas maestras, personas que de alguna manera nosotros identificamos como personas que se conectaban, digamos, mi suegro dice, la hada directa con el patrón, pero realmente es esta idea de que eran personas que tenían una conexión especial con el universo, ¿no? Ellas a lo mejor tenían estas habilidades o estas virtudes de sanación o curación, a través de la energía, a través del tacto, ¿sí? A través de un tecito calientito, a través de un cafecito, ¿sí? A través de una buena plática. Este tipo de personas que, aparte de compartir lo que eran, trataban de sanar, trataban de guiar a las demás personas, ¿no? Entonces, este es el altar de 7 niveles. Ahora, ¿cómo ubico los elementos del altar en un altar de 7 niveles? Bueno, vamos a hablar de los elementos, pero les puedo ir así explicando muy rapidito. Vamos a decir que el primer nivel, vamos a medirlo de abajo hacia arriba, y el primer nivel sería el más bajo. En este nivel normalmente colocamos imágenes de nuestros santos a los que les tengamos devoción, ¿sale? Puede ser una imagen de Jesús, de la Virgen de Guadalupe, de algún santo en especial al que nosotros le tengamos devoción, ¿sí? Porque representa nuestra ayuda para poder salir de los estratos más bajos para ir hacia arriba, ¿no? En el segundo nivel y de ahí hacia arriba vamos a empezar a colocar, por ejemplo, en el segundo nivel van las almas que nosotros tenemos o sentimos que de alguna manera pudieran estar en el purgatorio, ¿sale? Entonces, de abajo hacia arriba vamos a ir caminando y subiendo para ir colocando los diferentes elementos del altar.
En el tercer escalón se coloca la sal. Si ustedes tienen sal de grano es mejor. La sal tiene este simbolismo de purificar, entonces es muy especial. Y si tenemos una vasija de barro, que sería lo ideal, podemos colocar un puñado, 2 puñados de sal para simbolizar la purificación de las almas que van a llegar al altar. En el cuarto nivel se colocan piezas de pan de muerto normalmente. Y esta es un elemento base del altar. Ahorita vamos a ver el simbolismo del pan también. En el quinto nivel se colocan los alimentos favoritos de los difuntos. En el sexto nivel van las fotografías de los difuntos, ¿sale? En el altar tradicional mexicano, irían todas las fotografías de los difuntos, ¿ok? Y en el séptimo nivel va una cruz. Esta cruz la podemos formar de diferentes elementos, pueden ser semillas y frutas, pueden ser pétalos de cempasúchil, ¿sale? Puede ser incluso ceniza, ¿ok? Entonces, en cada escalón tradicionalmente van diferentes elementos. Ahorita vamos a platicar de la simbología de cada uno de ellos. Ok, vamos a hablar de las fotografías. Las fotografías son estas representaciones en vida del alma de nuestros fallecidos. Tradicionalmente, anteriormente, las fotografías iban colocadas en el sexto nivel del altar y iban de espalda con un espejo frente a ellas, porque se decía que así solamente los difuntos podían ver su propia imagen y nosotros como sus familiares, a través del reflejo, los veíamos a ellos, ¿no? Sin embargo, pues actualmente las fotos se ponen de frente, ¿sale? Yo los invito a que si ustedes tienen esta práctica de hacer el ejercicio que les platicaba anteriormente y sienten que su difunto debe de ir en el nivel número 7, en el nivel número 2, en el 5, coloquen sus fotografías y sus velas en el nivel que les corresponda, ¿ok? Después tenemos la cruz. La cruz es un elemento utilizado en todos los altares y es un símbolo que se introdujo a través de la conquista con los católicos, que vinieron a imponer la cruz como un elemento arraigado para venerar a los muertos, ¿no? Esta cruz actualmente se sigue usando. Tradicionalmente hay quienes les gusta dibujar una cruz en el piso, pero también como orden en el altar tradicional debería de estar en el séptimo nivel, y como les comentaba, puede ser una cruz de frutas, una cruz de pétalos de cempasúchil, una cruz de semillas, una cruz de ceniza o de sal, ¿ok? Dependiendo de ustedes, esto ya es a elección propia. Después tenemos las fotos que van colocadas en el escalón o en el nivel de las ánimas del purgatorio, que es el segundo escalón. Estas fotos se colocan ahí con un objetivo, y el objetivo es que estos fallecidos encuentren la forma de trascender. Si nosotros sentimos que hay algún conocido, algún familiar que deba de ir ahí, ponemos su foto, ponemos su vela, y las imágenes que están en el primer nivel les van a ayudar, o se tiene esta creencia de que estas imágenes los apoyan para poder evolucionar, ¿no? E ir subiendo de nivel. Entonces es bien importante que si ustedes tienen esta intención de hacerlo para ayudar al alma del difunto, lo hagan. El copal y el incienso es también esto es un elemento prehispánico, sí, que por excelencia nos va a ayudar a limpiar y a purificar las energías. Entonces yo les decía, importante es que si tienen oportunidad, saumen, ¿sí? Pasen su copalera y limpien su espacio. Pero también si ustedes sienten que la energía está muy densa en ese espacio, o pasan por ahí, sienten mucho calor, o si están ahí mucho tiempo se sienten cansados, pueden tomar su copalera y volver a saumerear para poder purificar, ¿sale? El incienso se tiene la creencia de que santifica el ambiente. Entonces, el papel picado de alguna manera representa esta alegría, esta festividad, ¿no? Entonces,
Normalmente se aconseja poner como guías sobre el altar si se tiene el espacio. Después tenemos las veladoras y los cirios. Estas tienen un papel fundamental porque son los elementos que le dan luz a nuestros difuntos. Los cirios normalmente se recomienda ponerlos en los 4 puntos cardinales alrededor de nuestro altar. Los cirios pueden ser pequeños o pueden ser grandes dependiendo del tamaño de nuestro altar. Para el caso de las veladoras, estas se van poniendo junto con la imagen del difunto y se recomienda poner una notita con el nombre completo del difunto, ¿sale? ¿Por qué? Porque podríamos decir que es su luz individual y es dedicada especialmente para la persona. Estas velas las podemos ungir con algún aceitito que a nosotros nos guste, de preferencia si tienen aceite de incienso, muchísimo mejor. Pero si tienen algún aceite de lavanda, un aceite relajante, un aceite que huela muy bonito que les guste, pueden ungir su vela mientras están pensando en la persona, ¿no? Esto es un rito muy especial que permite tener una mejor conexión con el alma del difunto. Después tenemos el agua. El agua tiene varios significados, pero el más representativo es que refleja la pureza del alma y al mismo tiempo sirve para mitigar la sed de nuestros difuntos que viajan todo este camino para poder llegar al altar, y entonces al momento de llegar ellos pueden mitigar su sed. Según la tradición anteriormente, incluso podíamos poner un balde de agua con una toallita, un jaboncito y lo necesario para que el alma de nuestros difuntos se diera un buen aseo, ¿no? Esto se hacía anteriormente, ahorita ya no se utiliza, pero si ustedes tienen la curiosidad de hacerlo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Después tenemos un elemento fundamental en los altares que son las flores, en especial las flores de cempasúchil, las cuales se utilizan desde hace varios siglos y tienen este simbolismo. La flor de cempasúchil tiene el simbolismo de que ilumina el camino de las almas que vienen de viaje hacia nuestro altar. Es por ello que normalmente nosotros en el piso ubicamos un camino de pétalos de cempasúchil para poder recibir las almas de nuestros difuntos. Hay también quien dice que es su olor el que las guía para llegar a el altar. Y también se disponen en los diferentes niveles del altar para poder adornar todo el espacio, ¿no? Aunado a esto tenemos el arco. Si tenemos suficiente espacio podemos hacer un arco ornamental de flores de cempasúchil con algunas ramas, puede ser ramas de limón, ¿sale? Para tejerlas y hacer un arco en la parte superior de nuestro altar. Esto solamente es si nosotros tenemos el espacio para poderlo hacer. Este arco tradicionalmente simboliza el portal hacia el mundo de los muertos, ¿no? Entonces tiene un significado también bastante especial. El siguiente elemento son las calaveras. Estas calaveras normalmente las podemos distribuir por todo el altar. Pueden ser tradicionalmente estas calaveritas de azúcar, pero también las podemos poner en yeso o en barro. Y normalmente van decoradas con muchos colores para imprimir esta energía de festividad o de celebración en nuestro altar. Se les considera como una alusión a la muerte y normalmente se utilizan para recordarnos que la muerte siempre está presente como parte de la vida. El pan tiene un simbolismo también muy especial. Fue introducido por los evangelizadores españoles y es la representación de la Eucaristía en la tradición católica. Este pan tradicionalmente se vende en forma de domo, en forma de calaverita, hay muchas formas diferentes, algunos confitados, y los podemos disponer en diferentes niveles del altar, pero acuérdense que específicamente se coloca en el nivel número 3, ¿sale? Sin embargo, lo podemos poner también en otros niveles de nuestro altar. De la mano va la comida, que está en el nivel número 4, donde normalmente vamos a poner la comida favorita de nuestros difuntos.
algunos artículos, tal vez, vamos a hablar ahorita de los artículos personales, y en el caso de los niños, incluso juguetes también, ¿no? Estos artículos personales son objetos que de alguna manera tienen un vínculo especial con nuestros fallecidos y que tal vez nosotros sintamos que van a disfrutar cuando ellos lleguen y los vean, ¿no? Entonces pueden ser artículos personales para los adultos y para los niños juguetes. Y por último, las bebidas alcohólicas para nuestros difuntos que disfrutaban de algún tipo de bebida alcohólica o cafecito, como no, jugo, refresco o cualquier otro tipo de bebida, también se pueden colocar en el nivel donde se colocan los alimentos, ¿ok? Entonces, estos son los elementos básicos que deben de ir en nuestro altar. Siempre les voy a recomendar que si ustedes tienen la necesidad de colocar un objeto que no mencioné en la lista ahorita, lo hagan, ¿sale? Nuestra intuición es muy poderosa, siempre debemos de confiar en nuestra voz interior, y si nosotros deseamos colocar algún elemento adicional o quitar alguno que no deseemos, lo podemos hacer con toda confianza, ¿sale? Es de alguna manera nuestra energía que está hablando con nosotros para decirnos: estos elementos no van, estos elementos hacen falta, ¿ok? Me gustaría también que me compartieran fotografías sobre sus altares cuando ya los pongan. El día de mañana vamos a hacer el armado aquí en casa de nuestro altar y les voy a compartir los pasos que vamos a ir haciendo para armarlo, las fotografías y todos los elementos que le vamos a poner, y pues también una foto al final para que vean cómo quedó todo, ¿no? Entonces sí me gustaría que me fueran compartiendo fotografías de sus altares, obviamente con todo el respeto. Si ustedes quieren censurar o quieren borrar las caritas de sus fotografías de sus fieles difuntos, lo pueden hacer, no hay ningún problema, para que podamos compartir esta hermosa tradición, ¿no?, que estamos todos haciendo desde nuestras casitas, con todo el amor del mundo, para que nuestros fieles difuntos lleguen, estén con nosotros, convivamos y de alguna manera podamos apoyarles para trascender. Y al mismo tiempo nosotros también podamos tener un poco de este amor de ellos en nuestro corazón, los podamos sentir, podamos estar con ellos y pues no dejar pasar desapercibida esta hermosa fecha y esta hermosa tradición que debe seguir prevaleciendo. Les invito a que jalen a los pequeños de la familia para que ellos participen en el armado, porque es muy importante que ellos desde pequeña edad empiecen a aprender este simbolismo, que empiecen a aprender cómo se arma el altar, por qué es importante armarlo. Les comparto que mi hijo el mayor, nosotros desde que falleció mi hija, siempre hemos ido al panteón a verla. Sin embargo, ahora con el coronavirus, pues los panteones han estado cerrados en esas fechas, y mi hijo sí me dijo este año: mamá, yo quiero ir a ver a mi hermana al panteón, no hemos ido y yo quiero llevarle unas flores, ¿no? Entonces es muy bonito darnos cuenta que para nuestros hijos esto es muy importante también, ¿sale? Pero depende mucho de nosotros, depende de cómo nosotros los involucremos en todos estos temas, que les hablemos de la muerte no como algo malo, no como un castigo, sino como parte de la vida, que es un paso más, ¿sí?, que es trascendencia, ¿sí?, que seguramente vamos a ir, ¿sí?, a algo mucho mejor, y que es una parte fundamental del ciclo de la vida. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión, y todas las dudas, comentarios que ustedes tengan, por favor escríbanme. Yo voy a ir revisándolos y contestándoles conforme vaya teniendo oportunidad, y nos veríamos entonces para el armado del altar. Cuídense mucho, hasta luego.